Siempre fui una persona común. Nada demasiado interesante en mi vida. Trabajaba en una oficina, tenía amigos y mi rutina era bastante tranquila. Nunca fui de meterme en problemas ni buscar cosas que me asustaran. Pero todo cambió cuando recibí una invitación. No era para una fiesta, no era una invitación común. Algo me decía que esa invitación no era para algo simple. No sabía qué era, pero la sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de mí. Fue así, en medio de mi rutina, que un día, sin previo aviso, apareció una carta sobre mi mesa. No tenía remitente, solo el nombre escrito a mano, y el mensaje era directo. Si te interesa, preséntate. Sin fecha, sin información sobre lo que sería. Algo me hizo dudar, pero al mismo tiempo, una curiosidad se apoderó de mí. ¿Qué podría ser tan malo? ¿Qué tenía que perder? Esa noche, sin saber exactamente qué me esperaba, decidí ir. Como dije, siempre fui una persona curiosa, pero jamás imaginé que tomaría una decisión tan equivocada. Fui al lugar indicado. Caminaba, sintiendo el suelo mojado bajo mis pies, el sonido de la lluvia cayendo aún sobre las hojas de los árboles. Había dejado el centro de la ciudad atrás y ahora me encontraba en una parte más aislada, donde las casas estaban más distanciadas unas de otras. A medida que me acercaba a la casa, el sonido del viento se hacía más fuerte. Aún no veía la casa, pero podía sentir su presencia como si me estuviera observando. Cuando llegué, el aire estaba pesado, denso. La casa en sí era aún más macabra de lo que imaginaba. Las paredes estaban cubiertas de musgo, la madera de la puerta parecía podrida. Pero lo que más llamó mi atención fue el silencio absoluto a mi alrededor. Nada de ruido de autos, nada de vida. Estaba completamente solo en esa calle. Me detuve frente a la puerta, dudando. La casa parecía en ruinas, pero al mismo tiempo, como si estuviera esperando por mí. Cuando entré, las velas estaban en cada rincón de la sala, algunas ya derretidas, con la cera cayendo por los bordes de los candelabros de metal, algunas incluso sobre mesas antiguas, con símbolos extraños alrededor. Las llamas parpadeaban, casi como si intentaran comunicar algo. Un olor fuerte me dejaba intrigado. No era un olor específico, pero algo desagradable, casi como si el tiempo estuviera detenido allí. El lugar parecía abandonado, pero al mismo tiempo estaba vivo. El piso crujía a cada paso, y los ruidos se amplificaban en el silencio mortal del ambiente. Algo me observaba, y eso me ponía aún más nervioso. No estaba solo. Había otras personas en la sala, todas con miradas vacías como si estuvieran esperando algo. Solo observaban al anfitrión, que parecía ser el responsable de todo eso. Él también estaba allí, de pie, con la mirada fija y esa extraña sonrisa, como si supiera algo que yo no sabía. No hablaba mucho, solo observaba. A medida que los demás entraban, los saludaba con un leve gesto, sin palabras, pero con una intensidad que parecía desbordar. Las otras personas en la sala no parecían normales. Sus ojos estaban vacíos, como si ya no hubiera nada allí, como si ya estuvieran perdidos para el mundo que los rodeaba. Me moví lentamente entre ellos, tratando de entender qué estaba pasando. Pero nadie me hablaba. No se intercambiaban palabras, nada. Solo el sonido amortiguado de su respiración y el movimiento casi imperceptible de los cuerpos en trance. Estaban allí, pero no estaban presentes. Como si de alguna manera estuvieran en otro lugar, en otra realidad. Me quedé allí por unos minutos, sin saber qué hacer.
hasta que finalmente él habló. Sus palabras no eran muy claras, pero no podía quitar los ojos de él. Me llamó, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Hizo un gesto con las manos, una señal que no comprendí. La sala parecía cerrarse a mi alrededor. El aire se volvió aún más denso. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera siendo atraído, físicamente arrastrado hacia ese extraño centro. Comencé a sudar frío. Mi corazón latía con fuerza. La sensación de pánico crecía con cada segundo. Quería correr, pero no podía moverme. El anfitrión entonces comenzó a hablar. El idioma que usaba era completamente extraño, como si estuviera invocando algo muy antiguo. Podía sentir, en lo más profundo de mi alma, que esas palabras no eran normales. Estaban alterando el ambiente a mi alrededor, como si el propio espacio estuviera siendo moldeado por las palabras. Las velas comenzaron a brillar con más intensidad y las sombras alrededor de la sala parecían crecer, contorsionándose. De repente, en el centro de la sala, las sombras empezaron a moverse. No eran figuras humanas, ni nada que pudiera ser explicado. Era como si una puerta entre dos mundos se estuviera abriendo allí, con las palabras del anfitrión. Sentía que me observaba, que sabía quién era, que quería algo de mí. Empecé a escuchar algo como un murmullo, proveniente de esa sombra que se formaba en el centro del círculo, lo que me hizo sentir aún más aterrorizado. Necesitaba salir de allí, pero algo me lo impedía. No eran solo las personas a mi alrededor, era la casa misma, como si quisiera que me quedara, como si estuviera atrapándome. Cuando la sombra tomó forma y se levantó frente a mí, sentí como si todo el aire fuera absorbido hacia ella. El sonido de mi respiración se volvió ahogado y, por un momento, parecía que el mundo entero se había detenido. La sensación de que estaba a punto de ser devorado por algo que no era de este mundo era abrumadora. Mi vista se nubló y un dolor horrible se apoderó de mi cabeza. Quería correr, pero mis piernas estaban paralizadas. Con un esfuerzo sobrenatural, finalmente logré dar un paso atrás, y entonces lo que vi me hizo entender que ya era demasiado tarde. Las personas a mi alrededor, aquellas que estaban en trance, comenzaron a moverse, pero no de manera normal. Estaban siendo poseídas por la sombra. Sus rostros se distorsionaron, sus cuerpos se curvaron de forma antinatural, como si estuvieran siendo torcidos por la fuerza de esa presencia. El anfitrión siguió hablando, sus palabras ahora como una extraña canción, una invocación de la que ya no podía escapar. Fue en ese momento que la verdad me golpeó con fuerza. Eso no era un ritual para invocar algo. No, era para liberar algo. Algo que estaba atrapado, esperando ser liberado para tomar el control de este mundo. Y yo estaba allí, como parte de esa liberación. Mi presencia no era solo como observador. Me estaban usando. Lo que intentaban invocar no tenía forma, no tenía límites. Era algo más allá de la comprensión humana. Intenté correr de nuevo. Mis piernas empezaron a responder y, de alguna manera, el miedo me dio fuerzas. Corrí por el pasillo, golpeé las puertas, pero todo lo que podía escuchar era el sonido amortiguado del ritual ocurriendo detrás de mí, cada palabra alejándose más. Cuando finalmente llegué a la puerta de entrada, estaba cerrada. Ya no había salida. Y, en medio de ese vacío, escuché la voz del anfitrión, fría y distante, diciendo:
No puedes escapar. El ritual ya ha sido completado. Esa fue la última cosa que escuché. Cuando la sombra me envolvió, la oscuridad se apoderó de mis sentidos y, por un momento, ya no sabía qué era real y qué no lo era. Ya no sabía dónde estaba. Todo a mi alrededor se distorsionaba. Los rostros de las personas parecían desvanecerse y el anfitrión se convertía en una figura difusa, moviéndose rápidamente mientras recitaba esas palabras incomprensibles. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todas las entidades estuvieran a nuestro alrededor. Hoy, después de lo que sucedió, aún no logro entender bien qué fue. Me fui de esa casa, pero algo dentro de mí se rompió. Hay días en los que siento un vacío profundo, como si algo me hubiera sido arrancado por dentro. A veces me encuentro mirándome al espejo y no me reconozco. No sé cómo explicarlo, pero lo que sea que se haya invocado esa noche no se fue. Aún está ahí, en algún lugar dentro de mí, una presencia, una fuerza que me observa, esperando. A veces me despierto en medio de la noche y siento ojos sobre mí, ojos que no son míos. Ya intenté olvidarlo, traté de seguir adelante, pero no puedo. Lo que vi esa noche, lo que viví, no es algo que se pueda borrar así como así. Y la sensación de que algo está al acecho, esperando, nunca me deja. Tal vez algún día también recibas una invitación. Y cuando eso pase, piénsalo 2 veces antes de ir. Porque al igual que yo, podría ser arrastrado a algo de lo que ya no hay vuelta atrás.